La verdad es que aquí muchas veces la niñez está desamparada. Totalmente. No hay ningún respaldo por parte de las autoridades, por parte de CONANI. Uno le pregunta cuál es su rol cuando este tipo de cosas pasa y no saben ni siquiera decirte qué pueden hacer en este tipo de casos porque no tienen tampoco una capacidad de fiscalizadora, de qué otras cosas se pueden hacer para protección de la niñez en la República Dominicana. Estoy de acuerdo con lo que dice Faride. La salud mental está en pañales. Y no quiero que ninguno de estos idiotas comiencen ahora a hablar de género. Miren, una mujer ahora celosa. No, miren, el problema no es ahí. El problema es que estamos pasando por un cuadro en la República Dominicana que todavía la gente no lo sabe o no se quiere dar cuenta. Aquí la gente vive estresado por múltiples razones. Claro. Bueno, señores, ustedes recuerdan que hemos abordado durante todos estos días casos muy penosos y lamentables de padres que quitan la vida a sus hijos, y ayer se pronunciaba la Policía Nacional con unas declaraciones de esta madre que mató a sus 3 hijos y que dejó una carta en la que pedía perdón por lo sucedido. La Policía Nacional decía que algunas de las palabras que había escrito Pensilvania Mercedes Jiménez Valdés, de 36 años, en una carta antes de envenenar a sus 3 hijos y luego de quitarse la vida, decía: perdónenme por lo que he hecho, en el sector Ensanche Isabelita de Santo Domingo Este. De acuerdo con el testimonio de Julie Cabrera, hermano gemelo del padre de los hijos, la mujer también dejó escrito que se llevaba a sus hijos para que no fueran torturados, lo que los familiares califican como un capricho y un reflejo de su comportamiento inestable. Ellos la describen como una mujer celosa, como una mujer controladora, caprichosa, que siempre había tenido choques incluso con sus vecinos porque ella decía que le tenían envidia, y que el marido de la mujer, no podía juntarse ni con sus hermanos porque ella decía que le conseguían mujeres, ni con sus hermanas porque entonces ella lo celaba también con sus hermanas. Era todo un episodio de control, todo un episodio de celos y de desestabilización, ¿verdad? De muy poca estabilidad por parte de ella. Mira, en este caso, la violencia intrafamiliar, por lo que describe todo el entorno, era muy obvia. Había un tema también de salud mental, depresivo, porque si no, no termina en cómo terminó. Había violencia de género, en este caso, hacia el hombre. De hecho, días antes ella se había apersonado al trabajo de él con un arma blanca, o sea, era muy violenta. Dios mío. Pero con el tema de el control que tenía sobre todo el mundo, sobre todo el entorno, ella sencillamente no recibió la ayuda que debió haber recibido a tiempo. 1, 2, volvemos a lo mismo. En la mayoría de los casos hay unos temas de salud mental muy graves porque la gente no decide desvivirse para que YouTube no lo bloquee de un momento hacia el otro. Es un proceso bastante largo donde si hubiese recibido la ayuda necesaria posiblemente no hubiese terminado en esto. Lo curioso es que todo el mundo dice algo con respecto a ella como madre. Dicen que era violenta como pareja, que era extremadamente celosa, extremadamente controladora, pero que era muy buena madre. Y por eso a ellos esta reacción de ella le ha parecido muy extraña. Pero eso forma parte del cuadro depresivo que ella estaba viviendo, independientemente de que fuera una persona violenta y que debió haber recibido el control necesario a tiempo. Mira, definitivamente yo creo que es momento, y lo veníamos diciendo el otro día y vuelvo y lo digo, es momento de hacer una gran cumbre, porque aquí la salud mental se ha dejado de lado, no se le ha dado realmente la rigurosidad que necesita esta situación, y es muy lamentable. Yo estaba comentando en el día de ayer que definitivamente siento que la niñez dominicana en este mes ha tenido un revés grandísimo, o sea, porque son situaciones que tú te quedas sorprendido en gran medida. Justamente ahorita mi tema tiene que ver con esto, y voy a dar unas especificaciones de cosas que han pasado durante todo este mes, con eso mismo que dices, padres y personas cercanas a niños y niñas
que de verdad llama poderosamente la atención. Sí, Entonces, porque en el caso de los guandules, por ejemplo, no fue el padre, no fue la madre ni el padre, exacto, fue un tutor, una tutora. Que era tía, que era tía de la niña. Y que ni siquiera dejaba ver a la madre porque la madre la había dado en adopción por las razones que fuera, tú sabes, porque tampoco podemos juzgar una cosa y la otra. Por las razones que fuera, la dio en adopción. Fue una niña que lo tuvo a los 14 años. Exactamente. O sea que la verdad, esto es un tema sumamente importante y como tú bien dices, y espero escuchar tu comentario para analizar más sobre esa parte, la verdad es que aquí muchas veces la niñez está desamparada. Totalmente. No hay ningún respaldo por parte de las autoridades, por parte de CONANI. Uno le pregunta, incluso estuvo aquí en una entrevista, uno le pregunta cuál es su rol cuando este tipo de cosas pasa y no saben ni siquiera decirte qué pueden hacer en este tipo de casos porque no tienen tampoco una capacidad o competencia, ustedes lo sabrán más que yo eso, de fiscalizadora, de qué otras cosas se pueden hacer para protección de la niñez en la República Dominicana. Hay informaciones de que INAIPI estaba al tanto de esto. Hoy INAIPI se desliga y dice que no fue presentada una acusación formal, pero coño, ¿cómo es posible que si alguien le da la voz de alerta a una maestra del INAIPI o del CAIPI, no se haga nada al respecto, que nadie diga nada y que hoy veamos estas funestas consecuencias? Aquí hay una responsabilidad gubernamental y del Estado también con este tipo de casos. Usted no tiene que esperar que se le haga una solicitud formal, que yo tenga que presentar una acusación y que tenga que hacer toda la burocracia que se necesita del Estado para usted dar una respuesta. Estamos hablando de vidas inocentes, de niños que no pueden ir a un destacamento a poner una denuncia. Claro. Este hecho de sangre debe de llamar a la reflexión a toda la sociedad dominicana. Cuando hablamos de esta noticia, muerte de niños por sus padres, expone una deuda social en la salud mental, pero la figura de envenenar a otra persona, que es un crimen capital, Claro. que nos lo enseñaron en nuestras cátedras de derecho, del derecho romano, un crimen capital, que hoy en el 2025 lo estamos observando en nuestra República Dominicana, que debe de llamar a la reflexión de toda la sociedad. Tenemos que comenzar a trabajar con el núcleo principal de este país, que es la familia. Claro. Cuando la clase política se va a sentar a hacer políticas públicas que estén dirigidas a rescatar este núcleo. Hoy un gran porcentaje de las madres son solteras, pero también está el rasgo, como dice nuestra compañera, de la salud mental, porque la violencia cada día es mayor en la sociedad dominicana. Mira, lo peor de la situación de lo que tú dices del INAIPI es precisamente la respuesta. Cuando la vecina, que fue la única que tuvo como cerebro y empatía, va y se queja con una persona del INAIPI, ¿tú sabes qué fue lo que ella le dijo? Déjame ver si esa niña pertenece a mi núcleo. Eso es lo que vale la vida de un ser humano en República Dominicana. Que esa fatal, porque es una fatal, diga, yo voy a ver si esa niña pertenece a mi núcleo para yo tomar medidas. O sea, el cerebro a ella no le dio ni el pensamiento crítico para que, aunque no perteneciese a su núcleo, hablar con la que sí le pertenecía a esa niña. O sea, ahora la salud de los niños y el bienestar va a depender de si yo soy la encargada o no soy la encargada. Usted es una empleada del Estado Dominicano, a usted le tocan todo, aunque no le toquen. Sinvergüenza, charlatán, irresponsable. Y yo lo que espero es que Josefa no me salga mañana porque sea una compañerita, porque esa tipa tiene que estar cancelada, porque esa señora no tiene ni la responsabilidad ni la empatía que necesita un ser humano para bregar con niños. Si a usted le llega una denuncia de que usted es una empleada del INAIPI o de CONANI, de que hay un menor en estado de vulnerabilidad, se haga una denuncia formal o no se haga una denuncia formal, su deber es investigar. Y si usted no está en capacidad de hacer eso, entonces usted lo que hay que cancelarlo y váyase a trabajar con vaca, con perro, no, porque eso también son seres vivos, con caja. Y como dijo la ex ministra de Salud, cuando viene a ver, usted no puede bregar ni siquiera con caja. ¿Usted sabe por qué usted no puede bregar con caja? Porque la caja, para que no se maltraten, hay que cargarla con cuidado. Y usted ya demostró con esa respuesta, déjame ver si la niña pertenece a mi núcleo, que usted no está en capacidad de bregar con otros seres humanos. Así que a mí esa respuesta del INAIPI lo único que hace es avergonzarme. Claro. Que no se hizo de una manera formal. Carajo, pero hay que esperar una manera formal.
La vida de esa niña, ¿quién la paga ahora? Óyeme, hay veces que el silencio es mejor. Lo que pasa El es... silencio es mejor. Ojo, Y mira, yo yo te voy a decir algo, Abril. Yo no culpo a esa profe que haya dicho eso. En primer lugar, porque aquí el código del menor es muy fuerte. Y en segundo lugar, hay unos procedimientos que hay que seguir. Te lo digo porque mi mamá es directora de una escuela y por más que a veces uno quiera inmiscuirse en temas de familia, hay temas legales que te frenan y que tú no puedes transgredir Ella pasó esa la parte. información a otra persona. Exacto, No la pasó, entonces eso no es lo la que te pasó. digo. Hay que investigar esa parte. Si ella traspasó la información, hasta qué punto Yo- se rompió esa cadena. Pero la verdad es que la respuesta de la directora de INAIPI estuvo muy pobre. Eso no debe quedarse en un trámite burocrático. Yo concluyo con algo rápido. Lo que pasa es que Josefa Castillo está más pendiente en comprar vestidos y en comprar café en su eso no es institución verdad. que en hacer su trabajo. Josefa incluso es psicóloga, por Dios. Pero qué psicóloga, ni qué psicóloga. Y yo quiero Pero que mucho a ella es psicóloga Josefa, comprando pero, vestidos, pero, Ay, es ahora que- no se puede poner vestido, vamos Sí, a volver a pero- lo mismo. Pero espérate. Y los empleados espérate, públicos del INAI no pero pueden beber perdón, café perdón, tampoco, porque pero que volvemos a lo mismo atienda de más, ayer. oye, pero escúchame, que atienda más a su trabajo. Es un trabajo mediocre que están haciendo. Linares, Están yo- haciendo un Linares, trabajo mediocre, por Dios. Linares, Tomando la palabra de los compañeros, Tú también. aquí lo que se invita es, tomando la palabra de todos, es a revisar el protocolo. Sí. El protocolo, porque se supone que si una persona va y denuncia que hay un niño en condición de vulnerabilidad Totalmente. que está siendo maltratado, eso es para que cualquier instancia del Estado actúe casi de oficio. Pero Exacto. como no se da cuenta por sí solo, porque el Estado, ¿verdad? No es un ojo de todopoderoso, ¿verdad? Claro. Que donde quiera ve, Omnipresente. tiene que alguien hacer la alerta, correcto, no es omnipresente, ni omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, cuando alguien da la alerta, esto inmediatamente tiene que escalar. Exacto. Y si no corresponde a su demarcación, eso no se puede quedar así, porque imagínese que la respuesta para algún miembro de la defensa civil que le digan que hay una estructura que está colapsando, que colapsó, y diga, bueno, No yo lo estoy hicieron como formalmente. pasaba por el kilómetro 14, por donde hay un banco, a la autopista Duarte, que cuando uno iba a reclamar el tema de el arreglo de las calles, como reportero, cubrí yo no sé cuántas huelgas hay. Bueno, pues el entonces alcalde de Santo Domingo Oeste decía que no, que eso le pertenece a los Alcarrizos, y el alcalde de los Alcarrizos de entonces decía que no, que le pertenece a Santo Domingo Oeste. Sí. Hoy, de nuevo, son alcaldes, porque eso es una cuestión de para allá el 2017-2018. Entonces, eso no puede darse, sobre todo cuando se trata de la niñez, porque sencillamente, como en este caso, puede ser demasiado tarde. Y también creo que las autoridades, porque les ha tocado vivir en un momento especial de la historia, tienen que hacer un esfuerzo también histórico en materia de la salud mental. Yo recuerdo que en la pandemia COVID-19 yo me metí a la unidad de COVID que había en el hospital Francisco Moscoso Puello. Escucha esto, Norisbel y queridos compañeros. Cuando yo fui ahí, conversé con una psiquiatra y ella me contaba cuál era el cuadro que incluso se daba entre los mismos médicos, que a veces en los pasillos se ponían a llorar porque las familias que recibían a los familiares, cuando tenían la noticia de que se iba de alta, ellos hasta globo ponían, eso incluso algunas imágenes se viralizaron Sí, claro. en ese momento, pero cuando había un deceso era algo como que el médico sentía que era su culpa. Y decía la psiquiatra en una de esas entrevistas que le hice, mire, la próxima pandemia después de la pandemia de la COVID-19 será la salud mental. Y yo no tengo la menor duda de que todos estos eventos que hemos visto tan juntos Sí. y con esas características, señores, que a veces uno no quisiera ni siquiera entrar en esos detalles, tiene mucho que ver con esa herencia del confinamiento, de todo lo que vivió la humanidad, señores, Sí. porque no No es nos hemos normal. recuperado O sea, todavía. ¿cuántas veces usted ha visto de que la semana pasada una niña de 7 años por sus tutores, por su tía, pero son familia? Luego, Claro. un tipo en una guagua Estocados. de la policía y dice que eliminó a su niño de 1 año y 8 meses y que porque Dios se lo mandó. Parecido a lo que pasó hace 12 meses. ¿Me van siguiendo la línea? Pero antes de eso no, entonces- te faltó la de que le metió 100 clavos a la niña. Y Ese la es mamá correcto. que le dio la golpeada que la dejó y que cuidado le intensivo. retiró la querella al papá de la A niña, todo que le esto. provocó tantas heridas a una infante y luego entonces una madre con su... O sea, Mira. esto es, repito, para considerarlo en la dimensión histórica. Después de la pandemia no es lo mismo. Ya se decía desde hace tiempo que el estrés era la enfermedad del siglo. Ahora hay que ver cuántas patologías se han intensificado por después de la por pandemia. Pero ejemplo, en también el hay caso que de los ver- guandules,
yo estuve investigando ayer, aunque la autoridad no lo diga, ese señor es un cocainómano. Ya tú sabes. Ese tipo es un cocainómano, craquero. Vamos, se le ve, se le ve. Craquero. ¿Usted sabe lo que significa craquero? Que él consume crack. Ese tipo ese tipo consume cocaína, marihuana y crack. Ahí influyeron las drogas narcóticas. Ahí influyeron las drogas narcóticas, Norisbel, Giovanni, Abril, Joyce, Ronnie y querido pueblo dominicano. El problema aquí también es que no se le está dando, pero lo dijo aquí el presidente del Consejo Nacional de Drogas el viernes pasado, por Dios. Aquí todavía no se tiene un levantamiento de cuánto es el consumo, de cuántos dominicanos están cayendo. Estamos hablando de que la ONU tiene un proceso, la ONU, de investigación. Y la ONU ha dicho, entre 14 y 64 años, hay un aumento significativo de un 30%. Oigan bien, ¿desde qué edad? Desde los 14 a los 64 años. Pero eso es en un año que ellos han encontrado casos y han determinado que ha habido un aumento entre un 20 y un 30%. Es decir, entre niños de 14 y mayores de edad entre 64 hasta 64. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que prestarle atención al consumo de drogas en la República Dominicana. Sí, claro. Esa otra señora que no conozco las características a fondo, pero todo el mundo sabe que estaba pasando por un cuadro de estrés. Está pasando por un cuadro de estrés. Envenena a sus 3 hijos y se envenena a ella. ¿Por qué? Porque entra en la fase de celo y duelo. Sí. Lo que no es mío no puede ser para nadie. Y si no es mío, lo arrebato. En la mentalidad de ese ser humano. Estoy de acuerdo con lo que dice Faride. La salud mental está en pañales. Está en pañales. Y ha sido una deuda histórica. Y no quiero que ninguno de estos idiotas comiencen ahora a hablar de género. Miren, una mujer ahora celosa. No, miren, el problema no es ahí. El problema es que estamos pasando por un cuadro en la República Dominicana que todavía la gente no lo sabe o no se quiere dar cuenta. Aquí la gente vive estresado por múltiples razones. Claro. Usted sabe lo que significa usted ir en un vehículo, sortear los apagones de su casa permanentemente, sortear las precariedades de su hogar. La gente no lleva a su hijo a la escuela, no tiene para gasolina, no tiene esto, no tiene aquello. O sea, un cuadro de estrés social. Social, Aún el dominicano más feliz cruza en algún momento de su vida por un tema de tensión. Claro. Entonces, a nada de eso, primero yo no sé, todavía no sé el levantamiento, no sé nada, la publicidad aquí solamente para promover un grupo de gente que no tiene ningún sentido. La publicidad aquí, por ejemplo, el Consejo Nacional de Drogas dice, nosotros hicimos esto con Chele. Pero ¿en cuántos medios usted ve eso? ¿En cuántos medios usted ve eso? Pero aquí no se le quiere dar cabida, no se le quiere dar mente a lo que está pasando. Y el Estado Dominicano es responsable. Yo no voy tan profundo como Giovanni o tan sutil como Abril en el sentido de que es culpa de alguien para defender a alguien. Yo no me voy por ahí. Yo hablo del Estado Dominicano. Le ha fallado el Estado Dominicano pero a la familia. Rodney. Mire, yo mencionaba el tema de la salud mental porque precisamente ayer citaba una especie de paralelismo que hoy quiero replicar de nuevo. Ese joven se le nota que de hecho en ese instante está bajo los efectos de algo. Todavía le está hablando porque lo que dice no es coherente, no es congruente y tú infieres eso. Luego los compañeros en la fuente de fiscalía intercambiaron palabras con él e igualmente el tipo no da 2 palabras que tengan relación lógica. Pero lo que ocurrió en agosto del año 2024 con Ana Josefa García Cuello, de 44 años, estamos hablando no de una craquera, no. Es una mujer que era militar y médico, sí, que además acudía a la iglesia y salta justificando su atrocidad
exactamente con el mismo disparate de este señor que está bajo los efectos de las drogas. Entonces, aquí vemos gente de dos extractos sociales distintos, educaciones distintas, ambientes distintos, pero con el mismo resultado. Entonces, realmente las drogas son un problema grave para la nación, pero entonces esto expande el análisis de que hay que atacar esto desde diferentes causas, porque repito, independientemente de la diferencia de los escenarios, estamos viendo resultados similares, que son tutores y progenitores quitándole la vida a sus propios hijos. ¿Y qué es lo que más me mortifica? Que cuando se dan este tipo de cosas, hay gente con trastornos ahí como que reciben ideas y luego esto se replica. Eso es lo que más me preocupa de esto, de que podamos estar expuestos a que mañana y pasado esto pueda volver a suceder. Que Dios nos ayude. Yo me iba a referir a ese mismo efecto dominó y el tratamiento que se le da a este tipo de casos en la prensa. Hay que ser cuidadosos con eso también, porque esto que se va replicando y que vemos que pasa en una semana y luego pasa en la otra y luego pasa otro día, el efecto pues, reflejo. Hay un efecto, sí, efecto espejo, el efecto reflejo, dominó. hay mucha. Lo que sí hay que tratarlo esto con mucha responsabilidad y ver cómo desde los medios de comunicación se le da la menos participación mediática posible. Si bien es cierto que la información hay que darla y que el pueblo dominicano espera que se le den ciertas explicaciones a hechos tan trágicos como este, no es menos cierto que se debe hacer de esto el pan y circo a lo que estamos acostumbrados. Este tipo de casos, como se hace con el suicidio, por ejemplo, debe darse otro tipo de tratamiento en la prensa para que mermar de una vez por todas. No es que, pero espérate, discúlpame brevemente para darle paso a abrir. Óigame, es que no es cuestión de prensa, Joyce. Es que toda la institución, el gobierno central, el poder judicial, el poder legislativo, todos los poderes aquí tienen que unificarse. Señores, que aquí se quiere ver el país de las maravillas aquí arriba. En Naco usted lo ve el país de la maravilla. En Piantini usted tiene el país de la maravilla. Y en esos barrios y en esos campos donde la gente no tiene nada que, oye, no tiene forma. Ni respaldo de nadie. Ven acá, un campesino que tenga 30 tareas de tierra que la quiere sembrar de yuca y no encuentra forma. Se faja, cae en el alcohol, cae en la droga, cae en esto, cae en aquello. Es lo mismo que el niño. ¿Que ustedes creen que los niños no sufren cuando sus padres no le pueden comprar los útiles escolares? Claro. ¿Ustedes creen que los niños no sufren cuando los padres no le pueden comprar un juguete? Eso es violencia contra la niñez. Pero, mire, ¿por qué yo no critico ese tema de el reparto de los útiles y que cambio de plástico por juguete? Plástico por escolares. Porque eso demuestra todos los años la realidad palpable de la República Dominicana. Ahí hay niños. Ahora imagínense ustedes en esa, óyeme, yo vi niños ahí en esa fila con Carolina, pero también lo veo con Omar, también lo veo con todo el que va a repartir, sí. Conmigo mismo, porque yo hago actividades todos los años, y cuando tú te paras en una mesa, que esos niños, que tú tienes ahí 400 niños, como me he parado yo a dar juguetes, y tú tienes 400 niños sentados ahí y esos niños están viendo todos esos juguetes ahí. Esos niños tienen una esperanza, están pensando en su cabeza. Claro. Sí. Yo quiero un juguete, yo quiero un bate de béisbol, yo quiero un carrito, yo quiero una bicicleta. Es lo mismo que el niño que está en una fila en la Suprema Corte de Justicia para esperar llegar a la puerta del ayuntamiento. Ese niño también dice, voy a recoger, pero ese niño tiene 3 semanas recogiendo botellas de plástico. Es lo mismo que cuando le dicen, para el Club Los Cachorros, va Eduardo San a repartir juguetes. O va Omar Fernández a repartir juguetes. Y entonces hay un grupo de clase media acomodada, política, de clase rica acomodada, que no le está dando mente a eso. Pero eso no está tocando a todos. Ayer tocó en Los Guandules. Claro. Antes de ayer tocó en Maquiteria, por ahí por Villa Duarte. Isabelita. Pero tocó en Naco. Es que está tocando en todas las esferas. Así es.
está tocando en todos los estratos sociales. Entonces tenemos que prestarle atención, porque así como está pasando el muchacho de Gualey, el muchacho de Naco, y el muchacho de Piantini, y el muchacho de Isabelita, así mismo está pasando el juez, el fiscal, así mismo está pasando los el maestros, empleado, los maestros, así mismo está pasando el seguridad que tiene una escopeta en la mano. Exactamente. Muchas veces hay vainas que pasan y es porque el seguridad no dejó para comer en su casa y hay un tipo que le dice a usted, mire, y el tipo lo único que tiene es ese trabajo. ¿Qué tiene en la escopeta? ¿Y cuántos hechos se han producido así? No le damos mente a nada hasta que ocurre. Ustedes verán que esos casos lamentables solamente se hablarán aquí en este programa. Abril. Mira, el tema de la salud mental se le ha dado tan poca atención que yo no sé si en el último mes hubo un cambio, pero recuerdo que cuando tratamos el caso de la niña que la madre la dejó en intensivos, descubrimos que la persona encargada de la Dirección de Salud Mental del Ministerio del Servicio Nacional de Salud la habían cancelado hace casi un año y todavía ese departamento estaba sin cabeza. Ese es el nivel de importancia que nosotros le damos. El nivel de importancia que le da el Estado Dominicano en todos los gobiernos al tema de salud mental es que se le dedica menos del 5% del presupuesto de salud, se le dedica al tema de salud mental. Le damos tanta importancia al tema de salud mental que aquí solamente hay un hospital psiquiátrico nacional, solamente hay 20 unidades de intervención en crisis, solamente hay para 11 millones de habitantes 50 unidades de atención primaria con apoyo psicológico, que no estamos hablando de temas psiquiátricos, y tenemos solamente 8 unidades de rehabilitación psicosocial comunitaria. Y yo recuerdo que cuando otra madre mató a su hija, que el esposo dijo que él fue a 4 hospitales de República Dominicana y como la madre no estaba en ese momento en una crisis, no se le internaron. No la atendieron. No se le internaron. Entonces, cuando tú ves que nosotros lo que tenemos es un médico psiquiatra por cada 100,000 habitantes, cuando debiéramos tener uno por cada 100 habitantes. Dice que debemos tener en 1,000 y tenemos poco menos de 300. O sea, hace falta 700 y pico. Y los 300 no están en funcionamiento. Pero ni siquiera enfermeras, psicólogas, psiquiátricas tenemos óyete una Y hay algunos que no atienden casos públicos ni matados. Y son datos dados recientemente por el director del Servicio Nacional de Salud. ¿Tú sabes cuánto cuesta una atención con un psiquiatra? 6,000 pesos la cita. Pero que el Estado tiene que hacerla en 600, tiene que promover que sea en 600. Noribel. Miren, y que te la cubre el seguro. Definitivamente nosotros como sociedad tenemos que revisarnos. Nosotros, y ahorita Joyce lo decía, hay una deuda con esta sociedad mayúscula en cuanto a la salud mental, pero también en cuanto a la educación. Yo creo que nosotros tenemos que buscar los mecanismos necesarios. Aquí que se habla tanto y que se hace tanto en pos de la publicidad, en pos de muchísimas cosas, pues entonces deberíamos de aunar esfuerzos para que esa publicidad, para que esa orientación, para que todo eso vaya en mejoramiento definitivamente de la educación y de la salud mental. Tenga contenido. Yo estuve, les dije, ya este era mi tema, pero este ha sido el tema de todos prácticamente, y ya vamos a terminar de desarrollarlo. Señores, en lo que va de año, de cada 100,000 habitantes, 8,20% de las muertes que se han registrado han sido de niños, niñas y adolescentes. Wow. Y eso es algo sumamente grave. Es mucho, es mucho. Repite ese dato, o sea, decía que de cada 100,000 habitantes, 8,20% han sido muertes, o sea, de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana en lo que va de año. O sea, eso es algo que es alarmante y que llama poderosamente la atención. Yo decía en el día de ayer que estaba comentando con una amiga que parece increíble que este caso no se pudo prever, ¿verdad? No se pudo prever. No. Sin embargo, a una niña de 11 meses, y Abril lo decía ahorita, le dieron 100 estocadas con un clavo. Una locura. 100 estocadas con un clavo, señores, y la madre de esta niña dice que fue y quitó la denuncia al padre porque dice
que como su mismo abogado, palabras textuales, como su mismo abogado dijo, él nunca se ha visto envuelto en ningún tipo de en ningún tipo de tema. Y le metió 100 vainas clavos dice la madre, a la niña. Que es la primera vez que él que es la reacciona primera así. vez y que por eso, esperar que o mate sea, uno. hay que darle la oportunidad. Hay que darle una oportunidad porque él nunca había hecho eso. Deben estar presos los dos. Eso Le es. quitaron la Pero niña es que ahí es que no eso funciona el es ministerio, pero espérate, ahí no justamente. funciona el Se la quitaron ministerio la niña público, ya. pero Ya ahí se el la ministerio público, cuando esa madre quita la querella, así mismo como se Hizo montan falta, los rieles de la hizo comunicación falta. de un Claro. gobierno para promover la vaina política y la politiquería, así mismo tienen que promover esto. Porque ¿qué es lo que está pasando? Ahí hay impunidad. Y ella Hoy- debe de ser sometida. Sí, porque, claro. porque ella está siendo cómplice. Ella está siendo cómplice de esta situación. Rafael, Aquí, Sí, sí. sí, termina. aquí definitivamente, señores, definitivamente hay que hacer una introspección. Este fin de semana, 4 niños, solamente en el fin de semana, 4 niños muertos por sus padres. Entonces, definitivamente esto es algo alarmante Claro. y todos, absolutamente todos debemos de estar uniendo esfuerzos para que este tipo de situaciones se revisen. Repito, para que la educación sea la base fundamental de esta sociedad, de las familias, pero sobre todas las cosas, señores, para que la salud mental sea algo de primera necesidad, o sea que nosotros tenemos que tratar todos, comunicadores, políticos, absolutamente todos tenemos que ponernos a una y trabajar en la salud mental, porque si no, Macondo nos va a quedar chiquito. Rafael, quiero decir algo rápido a todos los seguidores que tienen ya 3 meses observando esta plataforma. Yo tengo un compromiso, Giovanni Morillo, de sacar a este gobierno funesto de Luis Abinader del poder. ¿Por qué yo me expreso muchas veces de esa forma? Un compromiso. ¿Por qué yo me expreso de esa forma con algunos palaciegos funcionarios? Porque lo están haciendo mal. Cuando yo hablo de esa forma de esa señora Josefa Castillo, ¿por qué hablo de esa forma? Porque Giovanni Morillo hizo una denuncia de una compra de unas licitaciones y esa señora llama a un funcionario, mi amigo, de la época de Joaquín Balaguer, suplidor, y comienza a hablar de mí. Entonces a mí me llegan todas las informaciones y yo digo lo que a mí me dé mi maldita gana. Entonces, si a mí me quieren demandar o quieren accionar, yo invito a mis compañeros que se queden callados. Porque a mí es que me llaman, Rafael, cuando una persona muy ligada a mí me dice: Giovanni, yo voy a mudarme de este apartamento en Enriquillo, porque esta gente se mudaron ahora y no tienen clase, tienen un desorden aquí en este apartamento, y me llegan todas las informaciones. Entonces yo invito a mi compañero, usted puede ser de PRM, de la Fuerza del Pueblo, de quien sea, pero deje que yo hable y usted después hace lo que tenga que hacer. Ahora, yo le invito a usted que no se meta en muerto de otra gente, porque al final lo que se están buscando la paca, como dicen los jóvenes, son ellos y no usted, y al final no le van a agradecer nada a usted. Por eso Giovanni Morillo tiene 20 años en el ejercicio. Todo lo que tengo no se lo debo a la política, y por eso puedo mandar al carajo a cualquier funcionario de este gobierno y de la oposición. Mira, Bien, compañero, bien, antes bien. de pasar a otro tema. Pero venga, antes vamos a seguir en lo mismo. Antes de Ajá, pasar a pero otro que tema. lo No, trae de nuevo. es importante resaltar al público televidente que aquí, como bien dice Linares todos los días, la dinámica de aquí es que no estemos de acuerdo Claro. en algunos temas. Es importante recordar que este es un programa de opinión donde cada uno tiene su opinión. Y desde esta silla, como yo siempre digo, desde este micrófono, pues yo puedo ejercer la opinión que así me parezca y nadie debe sentirse afectado por esto. En la política hay muchos que sí estamos por convicción, hay muchos que sí estamos porque entendemos que nuestros ideales y Sálganse nuestros de esa principios y que nuestros principios se parecen al partido político al que pertenecemos y por eso no nos vemos en otros. Bien, y por eso compañera. defendemos lo que creemos que por principio debemos Bien, defender. compañera, bien, bien. Despertar, política.